Buenas noches, mi nombre es Juliana Uribe, estudiante en formación de Seminario Profesional 2. A continuación les voy a compartir el caso que he preparado para esta actividad. Bueno, la paciente se llama Juana Valentina Ramírez, tiene 20 años, de género femenino, actualmente su ocupación es ser estudiante y el motivo de la consulta es: me cuesta mucho relacionarme con cierto tipo de personas. La situación actual es que es una estudiante universitaria de 20 años quien acude a atención psicosocial en el área de orientación y permanencia porque refiere que tiene dificultades para relacionarse con cierto tipo de mujeres, con ciertas características en particular. Se le realiza la ficha de atención psicosocial indagando sus áreas de ajuste principales, iniciando por el área familiar. Ella comenta que creció en una casa donde albergaban cada piso un miembro de su familia, es decir, en un piso convivía ella con sus padres, en otro sus abuelos con los tíos, así sucesivamente todos vivían bajo un mismo techo. Además, comenta que en los inicios el papá tuvo problemas económicos, lo que lo llevó a convivir directamente con los abuelos y los tíos, recordando que la abuela tenía un comportamiento en el cual le gustaba impresionar en las hijas y entre ellos a la nieta, la necesidad, el miedo y la necesidad de estar siempre juntos, inculcando que no tenían la posibilidad de lograr las cosas por sí mismas, ni mucho menos aparte de ellos. Ella identifica que en la familia siempre están juntos, sin embargo, las dinámicas familiares o la manera de relacionarse es muy conflictiva. Siempre están discutiendo unos con otros, siempre hay desacuerdos, faltas de respeto, verbal y físicamente. En el área personal, ella se identifica como una joven alegre, extrovertida, sensible. Sin embargo, manifiesta que en repetidas ocasiones ha sentido un rechazo particular por un grupo de mujeres. Em, Llama mucho le molestan las mujeres que llaman la atención, que tienen la necesidad de agradar, considera que hay algo malo en ellas y no logra identificar por qué. Ella acude a orientación y permanencia porque quiere saber por qué siente ese rechazo particular por estas chicas que le ha dificultado incluso el trabajo en equipo dentro de la universidad. En el área académica, ella considera que es una estudiante muy responsable y comprometida, tiene un promedio sobresaliente, maneja buenas relaciones con los docentes y con la mayoría de los compañeros, excepto eh, con las mujeres anteriormente mencionadas. En el área laboral, pues se dedica a estudiar. En el área afectiva, ella identifica que su red de apoyo desde pequeña ha sido el papá. Lo considera cercano, amable y comprensivo. Siente que con él puede hablar de cualquier tema sin ser juzgada. Aparte de él, considera que tiene una prima que se llama Jimena, una prima paterna de 24 años, que también representa un apoyo importante para ella porque es madura, es imparcial, es incondicional y siempre está dispuesta a escucharla. En el área biológica comenta que es hija única de un hogar nuclear donde la mamá se llama Diana, el papá se llama Freddy y sus abuelos Aleida y Silvio, que siempre vivieron cerquita a ellos. Tiene una tía de 41 años que también vive cerca y continúa en la casa de los padres. También un tío, Luis, que actualmente vive en Estados Unidos, pero que también estuvo cerca, hizo parte de su crecimiento. En el área social se caracteriza por ser adecuada, amable, empática, su personalidad es amigable, no se le dificulta establecer relaciones, expresar sus ideas, le gusta compartir con los amigos o en la universidad. No le gusta compartir sus contextos con la mamá, con ningún miembro de la familia, pero especialmente con la mamá, porque considera que le daña el momento, que la avergüenza, que la ridiculiza y que además es muy demandante en todo lo que hace. Observaciones. Bueno, la estudiante ingresa de manera tranquila y al momento de hablar de sus relaciones familiares, especialmente hablando de la mamá, rompe en llanto, eh, con una fuerte sensación de ahogo, le cuesta mucho llegar otra vez a la calma, entonces se detiene la consulta, se le brinda escucha activa, se validan sus emociones, la paciente requiere de más de 2 horas para lograr tranquilizarse. Se le, tomé la decisión de, o sea, entendiendo que este caso no es unilateral, sino que me demuestra que hay una dificultad a nivel familiar, especialmente con la madre, se trabaja
el sistema ecológico, se trabaja el genograma, se trabaja un examen mental para indagar todas sus áreas y que se va a compartir en este momento. Bueno, inicialmente en el examen mental se le evalúa el porte y la actitud. La estudiante ingresa en buenas condiciones, caminando por sus propios medios, con marcha firme, aparente se ve muy segura, su vestuario es muy adecuado para la ocasión, se evidencia pues hábitos de autocuidado y que dedica tiempo para su cuidado personal. Su lenguaje corporal es tranquilo, es delicado, con movimientos suaves, con congruencia con su tono de voz y la velocidad de sus palabras. Cuando se abordan temas familiares, su semblante se pone triste, terminando en llanto desbordante con una duración de casi 2 horas. En el principio de realidad se observa consciente, orientada y tranquila en tiempo y espacio, su conversación es fluida y sigue una secuencia lógica que le permite una adecuada interacción para comprender su historia. Esos procesos psicológicos básicos presentan procesos senso, senso percepción adecuada, no se dice alteraciones psicopatológicas. Su atención es paralela, por lo cual logra concentrarse en dos estímulos a la vez, se le facilita recordar nombres, edades, fechas y también su memoria pues, episódica se encuentra muy conservada porque recuerda muchas anécdotas de su infancia, con facilidad recuerda, responde a preguntas antiguas y no se evidencia ningún tipo de dificultad o patología en su memoria. En los principios psicológicos superiores, la paciente presenta un pensamiento adecuado, caracterizado por presentar un pensamiento lógico, llevando lo particular a lo individual. Por ejemplo, ella me decía, es que yo veo que lo que hace mi mamá no es lo que hace una mamá normalmente. También en sus procesos psicofisiológicos, la paciente presenta una alimentación adecuada, tiene un buen patrón del sueño de aproximadamente 7 horas. Sin embargo, se identificó que ella manifiesta una dependencia a la hora de dormir. Ella recuerda que desde que estaba pequeña la abuela le enseñó que no podía dormir sola porque le iban a jalar los pies, le iba a pasar algo malo y entonces desde su infancia ella creó una dependencia a dormir con un adulto. Actualmente duerme con la mamá porque el papá vive en Estados Unidos, entonces no es capaz de dormir si no está en la misma cama de la mamá, sino comparte el mismo espacio de la mamá. Se le realizó un genograma, incluyendo los abuelos, la mamá, sus padres y sus tíos, donde la mayoría de los vínculos que ella presenta son fusionados hostil y con la mamá presenta un vínculo fusionado de violencia y con el papá una relación de armonía. Sin embargo, el papá en este momento se encuentra viviendo en otro país. Es importante resaltar que aunque las relaciones, las dinámicas familiares son muy conflictivas, son eh, son muy disfuncionales, tienen esa dependencia continua de estar juntos. Incluso la estudiante comenta que comparte habitación con la mamá, no solo para dormir, sino que además durante todo el tiempo están compartiendo el mismo espacio, donde hay una ambivalencia entre la necesidad de estar juntas y el rechazo automático de la una con la otra. La teoría ecológica también se hizo para comprender a más profundidad todo el entorno de la estudiante. Entonces, en el otro sistema menciona que el papá vivió en un hogar donde había alcoholismo y maltrato intrafamiliar, motivo por el cual él no quiso repetir ese patrón en su casa, convirtiéndose en un hombre que rechaza el alcohol. Su temperamento es paciente, amable, con tendencia a ser sumiso y permite abuso de parte de la esposa. Le cuesta establecer límites y ser asertivo a la hora de comunicarse y cuestionar las conductas inadecuadas de la esposa hacia la hija. Por su parte, la mamá se caracteriza por ser dominante, impulsiva y manipuladora. Con frecuencia minimiza las emociones de la hija, se caracteriza por una apariencia, critica constantemente la apariencia de la hija, la ridiculiza en público, ejerce violencia física y psicológica. La paciente, desde que tiene memoria, recuerda que le gustaba castigarla con silencio y con indiferencia. Compara, La mamá de la estudiante tiene conductas, consumo de alcohol frecuente, al llegando al punto de perder como su conciencia, el control de sus actos y siendo la hija la que siempre tiene que asumir la responsabilidad de algunos deberes del hogar. También menciona el estudiante que la mamá siempre tuvo la tendencia a culparla de todo lo que pasaba
incluso siendo adulta, si la mamá ingería alcohol, perdía su conciencia y hace algún daño dentro del hogar, inmediatamente es la hija quien asume la culpa y quien recibe el castigo por parte de la mamá. En el microsistema, la familia se caracteriza por tener dinámicas muy disfuncionales en la comunicación. La abuela genera miedo y dependencia en los miembros de la familia por miedo a ser abandonada, sembrando en ellos pensamientos de incapacidad, de baja autoestima, por ejemplo, como la tía que no puede huirse de su casa porque siente que no puede estar sin ella. Ambas hermanas, la mamá y la tía de la estudiante, con frecuencia se reúnen a consumir alcohol y después la estudiante se vuelve víctima de violencia tanto de la mamá como de la tía, violencia física y emocional, y como mencioné anteriormente, tiene la necesidad de cubrir los daños que las adultas hacen. El abuelo también tiene una postura muy dominante y controladora. em, todo lo que hacen en la casa deben comunicárselo primero a él. En general, todos tienen un comportamiento pasivo-agresivo y tienen un vínculo fusionado hostil. En el mesosistema, al pertenecer a un hogar con dinámicas tan disfuncionales, su manera de interactuar no es adecuada y de manera inconsciente rechaza a las compañeras o amigas que de alguna manera le recuerdan el comportamiento de la madre, llevando las dificultades del hogar a contextos como la universidad o sus escenarios sociales. En el ecosistema, la familia materna se caracteriza por enfermedades mentales. Comenta la estudiante que la bisabuela materna se suicidó hace 13 años, generando en ella un profundo impacto, razón por la cual la estudiante decide estudiar psicología. Las pruebas diagnósticas que le aplicaría a esa estudiante sería un inventario de ansiedad de Beck, una escala de ansiedad por separación en adultos, un cuestionario del trauma infantil y eh, un inventario de apego adulto. En el diagnóstico multiaxial se puede sospechar de un trastorno de ansiedad por separación en adulto y problemas de relaciones entre padre e hijo de manera provisional, ambos diagnósticos. Rasgos dependencias. No tiene criterio suficiente para un trastorno de personalidad dependiente, sin embargo, presenta una ambivalencia muy fuerte entre la necesidad de estar con la mamá y el rechazo continuo de ella. Menciona verbalmente que no le gusta, que si no fuera la mamá no le gustaría tener ningún tipo de relación con ella. En el eje 3 no presenta ninguna condición médica reportada. En el eje 4, violencia intrafamiliar crónica, consumo problemático de alcohol, en figuras significativas, dinámicas familiares disfuncionales, redes de apoyo limitadas dentro del hogar. Y en el GAF se estima un 70, teniendo en cuenta que aunque el llanto es fuerte y recurrente, sus síntomas son moderados y su funcionamiento académico aún está conservado. Es muy importante reconocer que esta joven Juana Valentina ha tenido un desempeño académico muy adecuado, es muy responsable, socializa bien con otras personas, por lo tanto puede ser invisibilizado el sufrimiento, lo que demanda un cuidado que no minimice el daño por su aparente alto funcionamiento. En consecuencia, la intervención debe orientarse en establecer límites saludables, en resignificar la experiencia de invalidación, evitando tanto el sobrediagnóstico como la normalización del maltrato y comprendiendo que el sistema cumple una función adaptativa dentro de un sistema relacional que históricamente ha operado desde el miedo, la descalificación y la dependencia. Desde la ética es muy importante tener en cuenta que aunque es una situación familiar, no podemos intervenir al resto de la familia si no están de acuerdo. También tener en cuenta que debemos apoyar al estudiante entendiendo que no podemos sobrediagnosticar ni tampoco revictimizar, sino por el contrario empoderarla y ayudarle a reconstruir su propia esencia. También es importante tener en cuenta el peligro al que puede estar exponiéndose porque actualmente continúa expuesta a violencia psicológica y física. Le agradezco mucho por la atención